Ya se han presentado experiencias bastante interesantes que inclusive nosotros los hemos estado socializando un poco, y es Medellín, la alcaldía de Medellín ha empezado primero a asumir el costo en la investigación de delitos a través de fiscales. Ellos les pagan a algunos fiscales al interior del municipio para que los investigue, y está haciendo una capacitación que fue la adecuación de protocolos que se llevó a nivel de Latinoamérica con relación a las pautas que pueden dar lugar a la investigación del feminicidio. Nosotros como Personería Municipal, además de la promoción y divulgación que estamos haciendo un ejercicio de capacitación con la policía de toda el área urbana. ¿Por qué? Porque los primeros que reciben las llamadas del 123 en casos de violencia intrafamiliar y de violencia sexual es la policía. ¿Qué hemos percibido con ellos? Que tienen un gran límite y una gran restricción de saber hasta dónde actúo y hasta dónde no actúo, ¿sí? Porque a veces ellos se encuentran con barreras como esta. Yo cómo le digo a ella que se bañe, que no se vaya a bañar, ¿sí? Entonces, volvemos al mismo, es cómo sensibilizamos a este grupo de hombres, ¿sí?, a muchas mujeres que también hacen parte de la administración de justicia para que puedan llevar estos casos, ¿sí? También queremos empezar a hacer incidencia a nivel nacional porque sí consideramos que hay una corresponsabilidad por parte de los administradores de justicia y creemos que la Fiscalía tiene que ampliar su cuerpo de investigación, ¿sí? No hacemos nada con tener una administración consciente de que se tiene que pasar de la muerte pasional al feminicidio si no tenemos un cuerpo judicial que tenga la capacidad y que tenga los medios para que esas investigaciones den lugar a determinar que sí a la mujer la asesinan por su condición de mujer, ¿sí? A veces que encontramos en estos casos extremos, por ejemplo, que se reúnen varias tipologías, ¿no? Entonces, la mujer es desaparecida primero, está en el CIRDEC, posteriormente aparece muerta, fue violentada sexualmente y fue mutilada, ¿sí? Entonces, no es el feminicidio como un delito autónomo, ahí convergen varias conductas. El fiscal, con un caso tan sencillo como lo vimos con el de Deyanira, te califica sobre 1 o 2, sí mucho, pero el victimario sigue libre. Y algo que queremos empezar y que es como uno de los objetivos con este nuevo informe es concientizar de la importancia que tienen las casas de justicia, ¿sí? Yo creo que se volvieron en un ejercicio netamente tramitador, ¿sí?, burocrático, pero no en la medida de la efectividad de sus decisiones y del acompañamiento integral. Encontramos un serio vacío a nivel de acompañamiento institucional solamente en la aplicación de las medidas de protección de la ley 1257, ¿sí? Esto para decirte un poco que llegamos a la misma conclusión. Una reforma a la administración de la justicia o una modernización no es la respuesta, porque ¿de qué nos sirve tener los tratados incorporados a nuestro sistema interno, lo que les planteaba ahora, de reglas como las de Brasilia, que no tienen poder vinculante, son principios para que nos ayudan a comprender un poco en qué consiste el acceso a la justicia sobre población vulnerable, pero no tenemos medidas efectivas. Y con relación a la población trans, yo creo que Gilberto te puede ampliar. Buenas tardes para todas y para todos. Mi nombre es Gilberto Zuleta. De la pregunta concretamente me llama la atención cuando dice qué barreras todavía existen, qué limitaciones o impedimentos hay en materia de reconocimiento e inclusión de la población trans. Yo creería que legalmente no hay ninguna, nos queda la barrera cultural, la barrera social. En este momento se encuentra desde el año pasado, se inició nuevamente un proceso que ya había tenido otros intentos fallidos lastimosamente de construir una política pública municipal LGTBI, pero que nos hemos dado cuenta que no ha sido actualmente un proceso incluyente, es decir, aparece un proceso constructivo de manera amplia, entre comillas, cuando realmente se ha hecho es con la participación de 50 personas del sector, cuando sabemos que es un sector amplio y diverso. LGTBI nos está involucrando orientación sexual e identidades de género, las cuestiones identitarias que no se han querido abordar de manera clara en el país. Creemos que existe un temor realmente, hay un costo político que muchas autoridades no quieren todavía asumir a la hora de poder enfrentar este tipo de situaciones y ha sido por vía jurisprudencial, es decir, las altas cortes, las que se han tomado realmente el trabajo de
abrir espacio para la reivindicación y el reconocimiento de derechos de estas comunidades o de estas poblaciones identitariamente distintas o con una identidad de género diferente. Ejemplo, hace poco precisamente hablábamos nosotros de un fallo de tutela donde un joven decidía o quería ir al colegio en falda, correcto, y que fue una tutela la que tomó esa decisión. Creemos que los grandes avances se han dado por vía de altas cortes y es precisamente porque hay un temor todavía de enfrentar estas diversidades, de enfrentar esta diversidad, esta diferencia, más aún en un país que claramente todavía conserva unos elementos católicos, de una cristiandad que lo expresaba la doctora Bendec, que me complace saludarla nuevamente, y que creemos que la personería, ahí sí ya la respuesta un poco más puntual desde la entidad o la institucionalidad, hemos ejercido dos funciones o vemos dos actividades concretas. La primera es la sensibilización. Creemos que para romper esa dinámica cultural o ese temor social también es necesario empezar a visibilizar esa realidad. Si ustedes ven, crean que no ha sido fácil incluir en un informe de mujer a las mujeres trans. Muchas voces en contra, muchos temores, muchas dudas de por qué en un informe de mujer vamos a meter a mujeres trans. Pues porque efectivamente desde la concepción identitaria son mujeres, ¿sí? Entonces empezamos así a romper esquemas, a visibilizar y a generar procesos de sensibilización incluso con la policía. Se dan cuenta, el 25% de las agresiones a mujeres trans provienen de la fuerza pública, luego tenemos que trabajar con ellos para sensibilizarlos. Entonces es un primer esfuerzo. Y el segundo esfuerzo es que estamos haciendo un seguimiento de cerca a la construcción de la política pública LGTBI del orden municipal, porque creemos que ya tantos intentos fallidos, tanto mora, tanta omisión a la hora de poder concretar esta política pública, pues lo único que está generando esta omisión es realmente revictimizar y no responder a las demandas de esta población que claramente muchas veces confluyen varios factores de vulnerabilidad y de revictimización. Entonces estamos haciendo este seguimiento, impulsando la construcción de esta política, pidiendo medidas correctivas y ha sido ese enfoque que hemos tomado de manera general. Particularmente tramitamos quejas muy puntuales que creemos que también es una forma de empezar a generar respuestas inmediatas y particulares. Como estamos en videoconferencia, también las personas que están en el consultorio jurídico, si tienen alguna pregunta, con María José nos la transmiten y se la transmitimos a nuestros ponentes. Bueno, gracias, buenas tardes. Yo tengo unas preguntitas y qué propuesta tiene la personería frente a a lo que expusieron. Primero, el año pasado no funcionó prácticamente el hogar de acogida. Bueno, ¿qué hizo la personería frente a esto? Porque esto es importantísimo. ¿Dónde vamos a colocar las señoras con violencia intrafamiliar? Porque a mí me parece que es una cosa fundamental. ¿Qué pasó con la alcaldía? Que no sacó un presupuesto cuando ustedes decían en la exposición que había dinero. El personal que hay en las comisarías de familia es insuficiente, no tiene claras las rutas de atención, las funciones. Además no tiene elementos para trabajar, no hay computadores, ¿sí? Son espacios donde no hay privacidad para atender a las personas. Bueno, ¿cuál es la propuesta de la personería? Se hacen operativos en la Secretaría de Gobierno, que me parece que son operativos, a veces no son lo suficientemente impactantes. Se hacen operativos, se ponen allí en el plan, en la planeación 20 y se hacen 80 operativos. No hay planeación tampoco. Los proyectos, sí, cada funcionario tiene que presentar un proyecto, mandan algo, dice que diga cuáles son los talleres que se van a hacer a través del año, frente a los objetivos que tiene cada secretaría, sea gobierno, sea salud. Pero cuando las personas van allá, presentan el proyecto, lo que sea, bueno, hay que darle aunque sea un refrigerio, bueno, démosle cafecito a la gente, o qué pena. No, eso no hay plata para eso. Entonces, usted nos está hablando de que hay unos dineros allí, a lo mejor hay unos proyectos, a lo mejor hay muchas cosas y de pronto la ciudadanía no sabemos qué es lo que está pasando con eso. Propuestas de la personería para que todo el mundo conozca realmente qué es lo que está pasando. Y lo más preocupante, el hogar de acogida de mujeres para la violencia intrafamiliar ni siquiera funciona. No sé si este año ya está funcionando. No había ni dónde colocarlas. Entonces, ¿qué pasa?
Sí, complementando la pregunta de María Antonia, es muy importante el tema de los hogares para las mujeres con violencia, porque me comentaba María Antonia que una víctima de violencia intrafamiliar está hubo ya sentencia para el victimario, le dieron casa por cárcel, y la casa por cárcel es donde vive la misma víctima. Entonces, ¿a dónde está la protección? Sí. Claro. Bueno, María Antonia es su nombre, ¿verdad? Es importante, María Antonia, que también ustedes conozcan que nosotros como personería no podemos ejecutar políticas públicas. No somos una institución de medio, más no de fin, ¿sí? De control. Exacto, nosotros hacemos un ejercicio de seguimiento, de control, de promoción, divulgación y defensa de los derechos humanos al interior del municipio. Como tiene la competencia la Defensoría del Pueblo, nosotros la tenemos al interior del municipio. Eso es para decirte que en nuestras manos no está el que se haga el hogar de acogida. Sin embargo, eso no quiere decir que no le hagamos el seguimiento, que no le digamos a la administración qué está pasando. Te cuento lo que ocurre con relación al hogar de acogida, el por qué se ha dilatado, ¿sí?, la realización del mismo y la funcionabilidad del mismo. Ocurre que por la ley 1257 y resoluciones internas del Ministerio de Salud, esos dineros se le dieron al departamento más no al municipio para la implementación del hogar de acogida, ¿sí? Y la implementación por parte del departamento implica que solamente se puede contratar para efectos del hogar de acogida con determinadas EPS o IPS, ¿sí? Y entre ellas estaba una que está en quiebre, que es Capricorn. Hay barrera de procedimiento, ¿ves? ¿Qué ocurre? Y hasta noviembre, en el marco del Comité de Género del municipio, donde se sentó al doctor Calero, se sentó a la asesora de su Secretaría de Salud, que es una mujer muy lúcida, también la doctora Elizabeth, ¿sí? Y una delegada por parte del departamento. ¿Qué está ocurriendo? Hasta noviembre se iba a elevar la consulta a nivel del Ministerio de Salud, qué otra opción daba para efectos de poder llevar la contratación. Y ojo, en el marco del departamento, que ustedes saben que la ley de garantías para ellos es diferente a la que ocurre con nosotros como municipio, el marco de la contratación, ¿sí? ¿Qué te quiero decir con eso? Que lastimosamente siguen presentándose dilaciones por trámites netamente burocráticos, donde el Ministerio de Salud para efectos de sí tenemos la competencia, sin embargo, pues el dinero se le da al municipio, al departamento para que lo ejecute para el municipio, y el municipio solo contrata con ellos y con ellos. Sí, esa es la respuesta que te puedo dar con lugar. ¿Qué estamos haciendo nosotros? El seguimiento, llamándolos a ellos desde el municipio, porque lastimosamente nuestra competencia no nos da para el departamento. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo también está en que se ha avanzado para efectos de la contratación, porque está siendo inoperante. Es más, cuando estábamos en la capacitación con la policía del 123, les decíamos, no hay un hogar de acogida, ustedes vieran cómo les cambió el gesto a ellos diciendo, o sea que les informamos a dónde tienen que ir ahora. No, pero no está operando. Sí, sí. No hay articulación, que es como uno de los grandes problemas a nivel interinstitucional sobre cómo se puede operativizar la ruta, y lo que vemos como los vacíos institucionales. Entonces, sobre eso te doy la respuesta de qué hacemos como personería. Les llamamos la atención, lo estamos visibilizando, les estamos recalcando. Como te digo, nosotros no somos ejecutores de políticas públicas, ¿sí? Y con relación al municipio como tal, ellos en el marco de ejecución del plan de desarrollo que tienen, hay unos dineros que se encuentran asignados para ellos. Entre ellos hay un proyecto que sé que es muy específico, donde hay una línea directa y un equipo interdisciplinario por parte de la Secretaría de Bienestar, donde apoyan a las mujeres víctimas, ¿sí? Logran ubicarlos en algunos lugares para poder hacer efectiva su medida de protección. Sin embargo, lo encontramos como una acción bastante aislada, Dos, también como nos hemos encontrado un poco con algunos casos que hizo una de mis colegas, una personera delegada, María Fernanda, que nos ocurrió en diciembre. Logramos que le dieran la atención a una mujer, pero ella duró 2 días, no le gustó, que hace parte del ejercicio de maltrato en el que se encuentra sometido, ¿sí? Y de la falta e inadecuada atención que se brinda.
Por acá me hace una pregunta para la doctora Bendek. Dice que cuál es la diferencia a nivel de la sanción que se interpone a una persona que comete el delito de violencia intrafamiliar al que comete el feminicidio a nivel de sanción. Pues a ver, la diferencia entre la sanción prevista para una muerte de una mujer y la violencia intrafamiliar es supremamente grande, es una diferencia abismal, porque el feminicidio como tipo penal autónomo no existe, está incluido, es como homicidio, y claramente matar a una persona es mucho más grave para el ordenamiento jurídico que lesionar a una persona dentro de su núcleo familiar. Es tan grande la diferencia que apenas en el 2011 la violencia intrafamiliar dejó de ser un delito querellable. Un delito querellable quería decir que ante los ojos de los operadores judiciales que investigan, no es un delito que puedan investigar de oficio, es una justicia rogada. Entonces, la persona víctima de violencia intrafamiliar, su delito y su situación no tiene la suficiente importancia para que el funcionario arranque la investigación autónomamente, tiene que ir a denunciar el mismo. Entonces, si denuncia el mismo es su propio interés, luego ese delito y el desarrollo de la investigación y del proceso depende si esta persona quiere seguir adelante o no con el proceso, entonces es desistible la acción penal. Apenas en el 2011 la violencia intrafamiliar salió de ese grupo de delitos, pero varió muy poca la pena prevista para este delito. Estamos hablando de que la pena mínima para la violencia intrafamiliar está en 4 años después de que era de 3 y una máxima prevista de 8 años después que era de 6 aproximadamente, tendría que pues ver si es exactamente. Entonces la variación de la pena es mínima, salió del grupo de delitos querellables y frente al homicidio, el homicidio sigue siendo claramente más grave. Se agrava la circunstancia del homicidio cuando el homicidio se logra probar que fue sobre una mujer por el hecho de ser mujer, pero esto viene siendo un ingrediente subjetivo del tipo penal que carece de una prueba periodísticamente hablando reina, carece de un material probatorio realmente plausible, es muy difícil probar el elemento subjetivo de un tipo penal que lo contiene. Entonces, pues, la diferencia, si la pregunta es qué diferencia hay entre un homicidio en razón, agravado por ser mujer y la violencia intrafamiliar, la diferencia es grandísima, absolutamente. Quisiera dejar una inquietud, pues hablando del tema punitivo como tal de violencia intrafamiliar y esa explicación clara que nos hace la doctora Ana Sofía, y es dejarles una inquietud y especialmente a la universidad para que evalúen incluso una intervención ciudadana. Acaba de ser demandada ante la Corte Constitucional el incremento de pena de violencia intrafamiliar, es decir, el autor de la demanda considera que incrementar las penas a la violencia intrafamiliar vulnera la Constitución. Ahí les dejo la inquietud. Gracias. A pesar del incremento, lo que sigue siendo preocupante es que la violencia intrafamiliar, por tener una pena prevista inferior a 5 años, sigue siendo excarcelable. Correcto. Y es inferior a las lesiones personales. Sol. Pues mi preocupación va orientada hacia ese mismo tema, y es que ahora con la nueva ley de descongestión de cárceles, pienso que para nosotras es, y digo nosotras en el sentido también como servidora pública, como orientadora, y es que para nosotros se complica la situación porque si con el asunto de la descongestión de las cárceles, pues quien tiene una agresión no se va a ir a la cárcel. ¿Sí? Sí, pero digamos que… Quien comete la agresión, perdón. Sí, pero hay unas restricciones con relación al tipo de personas que pueden solicitar ese pedido. Y de lo que hemos podido avanzar en el estudio, porque también venimos haciendo este ejercicio de promoción y divulgación con la Mesa de Derechos Humanos de la Organización de Villahermosa. Encontramos que son sobre delitos bastante específicos, como por ejemplo delitos transnacionales, explotación de minas ilegales, pero el tema de las mujeres como tal es uno de los delitos sobre los cuales no opera. No opera. Pero igual es muy simpático cuando planteamos el tema de no maltrato a las mujeres, desde su encierro ellos dicen, no, a las mujeres se les trata con cariño, por eso se las golpean.
Por acá. Claro. Cultural. A mí sí me gustaría complementar el asunto del ingrediente cultural, porque si seguimos discutiendo sobre qué herramientas tiene la ley, cuál es la pena prevista, es escarcelable o no es escarcelable, el hacinamiento en las cárceles, va a haber más acceso a las libertades condicionales, etcétera, es como buscar la fiebre en las sábanas. Realmente la solución a este flagelo va más allá de las herramientas jurídicas. Claro, es un asunto multidisciplinar, entonces sigue siendo impotente la ley para poder reducir significativamente este tipo de comportamientos agresivos en contra de la mujer. Por acá. Social y armado. Vi que la fuente solamente es a través de la Secretaría y con la UAO. El Comité Internacional de la Cruz Roja maneja también una base de datos y presenta también otras ayudas diferentes a las mujeres víctimas del conflicto armado. ¿La personería tiene contacto también con estas mujeres? O sea, ¿hacen también seguimiento al trato que se les hace a ellos? Bueno, es interesante tu pregunta porque hay que plantear como la intervención de carácter institucional que se hace a las mujeres víctimas. La atención a las víctimas de la violencia le corresponde al Estado colombiano. El Comité Internacional de la Cruz Roja, el CICR, es una entidad neutral, ¿sí? Como muchas otras agencias de cooperación internacional que se encuentran en Colombia, está en el marco de que entran al país para dar un apoyo interinstitucional, ¿sí? No pueden entrar a suplir funciones del Estado. Obviamente nosotros articulamos acciones con el Comité Internacional de la Cruz Roja en el marco de que ellos, por ejemplo, al ver la congestión que se está dando para asignar turnos para las declaraciones, vienen apoyando en diferentes lugares del país como en Buenaventura, de acuerdo a los municipios que ellos prioricen en su intervención, como en muchas otras agencias, Buenaventura, Tumaco, y en Cali están viendo la posibilidad de lo que es realizar las declaraciones en línea. ¿Sí? Ellos, que es bastante interesante también, en el marco de lo que está ocurriendo en Colombia, donde muchas de estas agencias o del Comité Internacional como organismo neutral, se piensan de lo que es el escenario post-conflicto o lo que hablan las agencias de recuperación temprana, ya es cómo vamos a entrar a apoyar lo que está ocurriendo ya con las víctimas en cuanto a la restitución de sus derechos, ¿ves? Ya no es en cuanto a la entrega de las ayudas humanitarias de emergencia. Y algo bastante interesante es cómo estamos atendiendo a las víctimas en el marco de los desplazamientos intraurbanos. Pero eso es discrecional del CICR, eso no es porque la alcaldía se lo pida la arquidiócesis o la personería municipal. Ellos tienen discrecionalidad y autonomía en el marco de su delegación, de su misión, y lo que hacen es un apoyo interinstitucional. No pueden entrar a suplir las funciones del Estado. Tenemos reuniones, obviamente, articulamos, es más, nosotros somos fuentes de insumos para ellos, en el momento de priorizar, de evidenciar situaciones, no solamente en el caso de mujeres víctimas de desplazamiento forzado, sino de violencia sexual y con desaparecidos también, pero ellos son autónomos, como lo es Naciones Unidas, con todas sus agencias de cooperación, apoyan interinstitucionalmente, no entran a suplir funciones del Estado. Entonces tú puedes encontrar que las cifras de la personería pueden diferir de las del CICR. Dudo un poco porque somos los que les estamos dando los insumos, o sea, nos citan y nuestros registros son los insumos de ellos. No es una fuente primaria. No. Nosotros gestionamos el 90% de las declaraciones en el municipio de Cali, es decir, que alcanzamos desde una perspectiva, el 90% de la realidad de la unidad de atención y orientación a víctimas lo conoce la personería como fuente primaria. Las otras entidades que cumplen una labor también importante, pues recepcionan un número relacionado al 10% nada más de las declaraciones. Luego la personería tiene una perspectiva muy amplia y muy a fondo también de esa realidad, de esas víctimas que llegan al municipio y que de una u otra forma han tenido que enfrentar también otras condiciones como las mujeres que se revictimizan en el marco de las violencias que tienen que enfrentar. Y eso es bueno tener el escenario. El CICR como tal
local o estas agencias de cooperación te van a hacer las lecturas desde el derecho internacional humanitario y las Sí, infracciones al los DIH. indicadores. Aquí un poquito lo que estamos haciendo es estas mujeres que han sido víctimas, ¿sí?, que han estado en el marco de de las infracciones a estos principios en el derecho internacional humanitario. ¿Qué ocurre ahora con ellas cuando pues, son en el marco de su municipio de recepción, son ciudadanas, entonces no están de acuerdo con cómo les llega con los recibos del agua y de la luz, ¿sí?, ya en el marco del ejercicio de otros derechos? Listo. Para cerrar, tenemos una última pregunta en la parte de atrás. Buenas tardes, mi nombre es Juana. Ya que la escuché, me animé un poquito a hablar. Soy víctima de la violencia intrafamiliar, ¿ya? Y llevo 2 años, puse una demanda en Fiscalía y siento que Fiscalía no ha hecho nada. Y en vez de sentir ese apoyo, me sintió desprotegida. Lo único que hizo Fiscalía fue darme el apoyo psicológico que me tiene aquí parada. Pero en ese trayecto tuve una operación y mi expareja fue a mi casa, me violentó y el investigador de la CTI, en vez de apoyarme a mí, estaba haciendo como un complot con él para que yo conciliara dentro de mi casa. Me presionaron psicológicamente a mí y desde ahí yo he visto que la Fiscalía a mí no me sirvió de nada, me ha tocado salir del barrio donde vivo, mantengo con temor, con miedo, no, estoy parada por Dios y por la psicóloga que me apoyó, pero la Fiscalía no ha hecho nada. Madre de 2 hijos, cabeza de hogar, y yo veo en las noticias acá rato que dicen denuncie, tengo amigas, pero uno denuncia y la persona que lo lastima a uno, lo maltrata psicológicamente y de momento lo ha violado a uno y uno intenta quitar la vida varias veces con 2 niños menores de edad, llama a uno a la policía y la policía se le ríe a uno, le deja la persona que lo lastima. Yo digo, ¿a dónde está ese apoyo? ¿A dónde está ese apoyo? Y uno como mujer se siente como desprotegido muchas veces, ¿ya? Yo las escucho a veces hablar a ustedes que uno vaya y denuncie, pero en el caso de uno, ¿qué hace cuando uno va y busca Fiscalía? Lleva 2 años y uno no sabe para dónde coger con los hijos. Otra cosa es la realidad. Sí. Entonces, otra cosa es que uno vive, es cambiarse de barrio, lo están persiguiendo, llamar a los policías uno y los policías dejarte a la persona agredida allí y darle juguito, atiéndalo. Se burlan de uno, entonces uno siente a dónde hay de 3 demandas de Fiscalía de violencia. Entonces, ¿a dónde está la protección para las mujeres víctimas del maltrato? ¿Será que espero que él me mate o dejo que acabe con mi vida y que mis hijos queden huérfanos? Eso es lo que yo la escucho a usted y yo me animo como a preguntarle a fondo, hoy que Dios me tiene aquí y estoy escuchándolas a ustedes. Gracias. Muchas gracias a ti, Juana. La revictimización sigue siendo una constante, lastimosamente. Esos son los funcionarios, los operadores, los administradores de justicia que pueden más prototipos y prejuicios, como explicó la doctora Ana, que el deber en sí de su función y la respuesta integral, ¿sí? Además, a ese prototipo, a ese prejuicio que tiene, se suman situaciones como algunos requisitos que se tienen que llenar, que te van a dilatar los procesos. Me imagino que varias veces tuviste que asistir a la Fiscalía para que te den una respuesta, ¿sí? El desorden a nivel del despacho, me imagino que tu dolor está en una carpeta por allá metida, ¿sí? Este operador judicial, que tu caso fue un caso más del que llevaba durante el día. Lastimosamente el sistema, y como muy bien lo han planteado, da vuelta, ¿sí? Y lastimosamente no va a dar soluciones a largo plazo, y yo creo que con relación a la normatividad seguimos siendo en Colombia un país muy de avanzada, ¿sí? Todo el tema que se ha dado con la interrupción voluntaria del embarazo, somos un país de avanzada. Sin embargo, la materialización de los derechos y la defensa y la integridad estamos todavía muy atrás. Lo que yo te puedo, ahora nos acercamos y intercambiamos alguna información sobre alguna asesoría y orientación que nosotros sí te podemos dar para que te acompañen a la Fiscalía y ver exactamente en qué actuación procesal se encuentra tu caso. Listo, muchas gracias. Vamos a presentar para finalizar la jornada de hoy. Agradecemos la asistencia de todos, el consultorio jurídico de acá. Vamos a presentar una cuña que nos trae aquí una compañera, Solange, sobre la violencia intrafamiliar.
La voy a colocar para que todos la escuchemos. ¿Sabes multiplicar? Esos 2 golpes que acabas de recibir, si no los denuncias mañana serán 4. Esos 4 golpes que acabas de recibir, si no los denuncias mañana serán 6. ¡No! ¡Otra vez! ¿Por qué? ¡Por favor! ¿Quieres seguir multiplicando? Tú mereces respeto y una vida digna. Denuncia. Si te golpean, si te insultan, te amenazan o te acosan, denuncia ante las autoridades, fiscalía, policía y comisarías de familia. Ley 1257. ¿Sabes multiplicar? Y vamos a colocar una última cuña. Amorcito, ¿trajiste salvavidas? ¿Salvavidas? Pero si vamos de rumba. Yo traje el mío. ¿Cómo así? ¿Me trajiste uno? El condón femenino. Uy, mi amor, estás en la jugada. El uso correcto del condón femenino y masculino previene embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual, VIH y SIDA. Amorcito, ¿trajiste salvavidas? ¿Salvavidas? Pero si vamos de rumba. Con esto terminamos, agradecemos y ante todo estos espacios son para las mujeres y los hombres que les interesa el tema y ante todo para que podamos entre todos construir un acceso a la justicia mejor. Y el tema de género, fortalecimiento de esa perspectiva de género y enfoque diferencial. Muchas gracias a todos.